medidas del mecanismo y hoy se encuentra también en conflictos con el mecanismo porque el mecanismo quiere quitarle también las medidas de protección. Y él es un caso, le digo, lo invité a él porque él es un caso emblemático que puede representar a muchos otros casos en el país donde el mecanismo de protección pues le vale finalmente la vida de las personas. Ya deje usted que cumpla o no con la función para la que fue creado el mecanismo. A los funcionarios del mecanismo le vale simplemente la vida, la integridad física de los periodistas. Y por eso le invité hoy a mi querido Omar Bello Pineda, quien nos acompaña. Te saludo, mi querido Omar, ¿cómo estás? Gracias por esta... Gracias, hermano, saludos a tu amable auditorio. Pues aquí estamos, fíjate, las cifras que tú dabas de verdad son bien dolorosas, porque de los más de 150 compañeros asesinados desde el 2000 a la fecha, algunos de ellos desafortunadamente murieron después de haber estado incluso incorporados al mecanismo. O sea, no tan solo no recibieron apoyo, sino que estaban incorporados al mecanismo, fueron desechados por el mecanismo y terminaron asesinados. Es algo muy triste porque en un país como México, donde se supone que hay una democracia boyante, pase esto, ¿no? Porque tú como periodista esperarías ser secuestrado, levantado, como decimos vulgarmente, en un país como Siria, como Afganistán, como Colombia, pero no en México, que México no está en guerra. No está en guerra, entonces es algo muy, muy difícil de paliar, porque yo te juro que cuando yo entré en esto del periodismo ya por el 2004, pues yo veía muy lejos las agresiones hacia nosotros. Yo siempre me conducí con un perfil bajo, pero yo veía lejos las agresiones. Cuando empezaron las agresiones hacia nosotros, pues yo pensé que a mí no me iba a tocar, porque yo decía, yo no toco temas de narcotráfico, no, no tengo broncas por eso. Pero finalmente, fíjate que en el 2009, que fue cuando rompió el cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva, nosotros allá en la Costa Grande de Guerrero, nos empezó a la jodida, Allá el narcotráfico empezó a tener las riendas de todos los medios y empezamos a ser intimidados a tal grado de que en varias ocasiones llegaron hombres armados hasta la redacción del periódico donde yo trabajaba a decirnos, esta nota no sale, cabrones, porque si sale, van a caminar. Y así tuvimos que ir 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el 17 ya fue algo demasiado, como demasiado recurrente lo que nos pasaba en lo que tiene que ver con agresiones. Pero te voy a decir algo. El mecanismo de protección se creó según la Gaceta Oficial se creó el 25 de junio del 2012, pero yo te voy a confesar una cosa, yo vine a saber qué era el mecanismo el día que por tercera vez me dijeron que me iban a levantar y me iban a matar. Ese día yo supe qué era el mecanismo, supe que había un organismo que podía ayudarme, porque te soy bien sincero, hoy, gracias a nosotros los desplazados, es que la mayoría de los compañeros en el país ya saben lo que es el mecanismo, pero antes del 2017 casi nadie sabía. No sabíamos porque el mismo gobierno siempre ha tratado como de ocultar esa parte para que tú, periodista, no tengas a dónde recurrir cuando te pase algo como lo que nos pasó a nosotros. Omar, y en el caso, por ejemplo, bueno, ahora que ya se sabe que hay más información, hay más difusión por parte justamente de algunos defensores, de algunos periodistas como tú que han tenido que pasar justamente a la Defensoría de los Derechos Humanos porque están viendo las inconsistencias de las organizaciones de gobierno. Ahora que ya se conoce más del mecanismo, ¿consideras tú que el mecanismo esté haciendo una labor acorde a las necesidades del gremio periodístico en México? No, fíjate, eso es algo. Mira, yo creo que el mecanismo funciona, y funciona porque estoy vivo. Pero te voy a decir algo. No llena todos los espacios, porque de 100 casos que se presentan en el país, solamente llegan a entrar unos 5 o 6 al año. ¿Por qué, Omar? ¿Por qué esa selectividad del mecanismo con relación a decir, este caso sí lo asumo, este caso no lo acojo? Yo he señalado mucho en ese sentido de que hay un aspecto muy clasista entre algunos de los funcionarios del gobierno, de la Junta de Gobierno o dentro del mecanismo de protección, porque también hay que recordar una cosa,
que la mayoría de la plantilla laboral que está dentro del mecanismo de protección en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues son funcionarios que estaban en la administración tanto de Felipe Calderón, incluso algunos de Enrique Peña Nieto, como de Felipe Calderón. Entonces, pero tú a qué atribuyes esa selectividad para decir, el caso de Omar sí lo traigo, pero el caso de Jesús Lemus no lo traigo? Porque a mí me ha tocado así, que hubo un momento en el que mi caso simplemente no lo pelaban. Hasta el momento, yo, como sabrás, yo renuncié al mecanismo de manera voluntaria porque no me está protegiendo para nada. No quiero ser una cifra más dentro del mecanismo diciendo, estamos protegiendo a tantos periodistas. Yo renuncié a las medidas de protección del mecanismo, yo me aseguro ahora mi propia seguridad, pero ya no dependo yo de ninguna medida del mecanismo, porque simplemente para mí no funcionó. Pero ¿a qué atribuyes tú que el mecanismo de protección sea selectivo en los casos? Mira, precisamente a eso que tú mencionas, a un tema de ser selectivo. ¿Por qué? Porque quienes están en los puestos, en este caso, por ejemplo, el que es el titular del mecanismo, el director de la primera unidad, la de recepción de casos, de la segunda unidad, que es la de seguimiento, son personas, para empezar, si tú checas sus currículums, no tienen la preparación académica para estar donde están. No la tienen. De 10, algunos 2 o 3 tendrán maestrías en materia de derechos humanos. Los demás, algunos son abogados, otros son contadores, otros son psicólogos, pero no tienen una preparación en lo que tiene que ver con derechos humanos. Por lo tanto, a ellos les es indiferente. O sea, cuando tú tienes una preparación que tiene que ver con derechos humanos, vas a ponderar siempre lo que aprendiste en la universidad. Ellos no lo tienen. Ese es por un lado. Por el otro, y te lo digo porque tenemos casos muy registrados. Sí. Ahí entras por recomendación, normalmente. Si no te recomienda una asociación como Artículo 19, como CPJ, como RCF o como Periodistas de a Pie, si no te recomienda una de esas organizaciones, o sea, si no son ellos los que te apadrinan, los que dicen, ¿sabes qué? Sí. Tengo este caso, atiéndelo, difícilmente entras. Y te lo digo por conocimiento de causa. Claro. Yo entré al mecanismo, y lo digo, y nunca voy a dejar de decirlo. Yo entré al mecanismo, y lo digo así como tú. Yo entré al mecanismo gracias a que Balbina Flores fue la que intervino por mí. Sí. Pero si no hubiera sido ella, yo no estuviera en el mecanismo. O sea, yo, en lo personal, hoy como defensor, yo he propuesto casos, oye, aquí está esto, compañero, y simplemente no pasa, porque es Omar, no es el que trabaja en una organización, no es el que está, es Omar. Exactamente. Te lo voy a decir así, el caso del compañero de Oaxaca, sí. Yo tengo pruebas de que el año pasado nosotros emitimos una alerta de que lo iban a matar, porque nos lo dijo, y no hicieron caso, y hoy el compañero está muerto. Sí. Estamos hablando de quién, de Oaxaca, de Gustavo Sánchez Cabrera, ¿no? Sí. Que mataron en Tehuantepec. Sí, el que mataron hace 3 meses. Sí, el 17 de junio, Gustavo Sánchez Cabrera, en Tehuantepec. Nosotros emitimos una alerta el año pasado porque tuvo un incidente y el mecanismo no hizo nada. ¿Sabes qué es lo peor, Jesús? Sí. Lo peor es que nos están matando y no hay un solo funcionario, uno, que esté vinculado a proceso por responsabilidades administrativas y penales. Exacto. Porque el dejar que alguien se muera es una responsabilidad penal. Pues no claro. Es administrativa. No hay un solo funcionario, uno, ni del mecanismo, ni de la Fiscalía General de la República, ni de CNDH, de ninguna institución que esté pagando por haber sido omiso ante algo que pudo haber evitado. Porque la ley habla de dos clases de delitos. Claro. Sí. El delito de acción cuando tú lo haces y el de omisión. Y ellos tienen doble responsabilidad porque son funcionarios públicos. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, mi querido Omar, y creo que yo lo he insistido, incluso lo comenté en la pasada emisión del jueves de Sin Censura con Vicente Serrano. Ahí lo comentábamos junto con el maestro Serrano, señalando de la responsabilidad por omisión que ha tenido el mecanismo de protección, porque creo que estamos ya pasando, y estarás o no de acuerdo conmigo, Omar, pero déjame decirlo, estamos pasando ya del acto en el que el mecanismo de protección
no nada más está dejando de funcionar o no sirve para lo que fue hecho, sino que estamos ya entrando a un proceso en el que está siendo omiso en sus funciones y consecuentemente algunos funcionarios son actos es un acto criminal y son responsables justamente de los homicidios de algunos periodistas. Tú señalabas justamente eso y yo puedo referir porque se van a sacar el balón del área, lo van a sacar diciendo, bueno, es que a lo mejor no es mi responsabilidad, pero ahí hay un secretario de Gobernación que se llama Adán Augusto López Hernández, hay un director que se llama Alejandro Encinas. No, Enrique Irazoque es el director. Enrique Irazoque es el encargado del mecanismo, pero también cabe la responsabilidad, por supuesto, a Alejandro Encinas. Sí, sí, claro que sí. Mira. A Jorge Ruiz del Ángel también le cabe la responsabilidad penal. Todos, desde el momento en que ellos toman en sus manos tu vida, son responsables de ti. Son responsables. Mira, exactamente. Tenemos casos registrados donde había compañeros con medidas cautelares. Un compañero en Baja California Sur, él tenía medidas cautelares, traía un botón de pánico como este. Sí. Traía un botón de pánico. Y el compañero era, y lo digo con mucho respeto y mucha responsabilidad, era acompañado por artículo 19. Y el compañero en repetidas ocasiones manifestó su preocupación porque, y tú lo sabes, Jesús, yo también lo supe, cuando a ti te pasó lo que te pasó, uno siempre presiente que le van a pasar las cosas. Claro. Yo, por ejemplo, esta última vez que salí huyendo, yo presentía que algo me iba a pasar porque yo veía el ambiente raro. Sí. Y cuando me amenazaron, que fue personalmente, que me dijeron, te vamos a matar, personalmente, si sigues haciendo lo mismo, yo me asusté y yo dejé incluso de ir al lugar donde reporteaba para como poner una distancia, ¿no? Pero al último tuve que salir huyendo cuando me dijeron, ¿sabes qué? Sí te van a matar, ya está la orden. Entonces, si yo no hubiese tenido a quién recurrir y no hubiera tenido ese sexto sentido de salir huyendo, yo ya estuviera muerto. Entonces, el compañero allá en Baja California Sur, él notificó y nunca hicieron nada. Y hoy está muerto. Se apellida Murúa el compañero. Hoy está muerto y te voy a decir, no hay un solo funcionario, uno responsable de eso. No hay un solo funcionario que esté teniendo una consecuencia jurídica, no lo hay. Antes, al contrario, te voy a decir, hoy los funcionarios que están son más indolentes todavía que los que estaban antes, mucho más. Ah, sí, se volvieron así como la piel se les volvió como más dura, no hay poder humano que pueda ni siquiera hacerlos sensibles a lo que está pasando, mucho menos los van a poder mover del lugar donde están. Se ha convertido en una especie de élite social, esos que están ahí en el mecanismo de protección, que se benefician económicamente a manos llenas, pero deje usted el beneficio, que se roben lo que se quieran robar, que el maestro Irazoque se chingue lo que se quiera chingar, que Jorge Ruiz del Ángel medre lo que quiera medrar con el cargo. El problema es que no están cumpliendo y muchos periodistas están siendo asesinados porque no está funcionando el mecanismo. Y como tú bien dices, mi querido Omar, aquí no hay una acción legal contra ellos para que respondan por al menos, te digo, el 43% de los asesinatos que se han registrado del 2012 a la fecha, en octubre, cuando comenzó ya a dar los primeros pasos de protección, octubre del 2012 a la fecha, el 43% de 95 periodistas asesinados, pues estaban directamente involucrados con la acción del mecanismo de protección y el mecanismo de protección no hizo nada para salvarnos. Mira, dos cosas que te quiero puntualizar.